también de estar acá. Agradezco a cada uno de ustedes, al pastor, a los ancianos, a los líderes, y por soportarme también estos días acá, ¿verdad? Y para nosotros, créanme que es de mucha bendición en todos los sentidos venir acá, pues vivimos en El Salvador y allá le servimos a Dios, y El Salvador está pasando una situación muy difícil, y donde estamos, de hecho, es un lugar muy conflictivo, pero Dios, a pesar de todo eso, nos está bendiciendo porque tenemos bastantes jóvenes, adultos también, que al final pues van a ver un video que se va a presentar, entonces, para que vean parte del ministerio donde Dios nos tiene en El Salvador. Así que, pero agradezco por la invitación que nos hiciera. Y yo digo, no sé si alguna otra vez, ¿verdad?, ser invitado, porque creo que, no sé si he soltado mucho, le digo al pastor o qué, pero por eso he querido ocupar siempre la palabra de Dios, porque, bueno, la base de lo que hablamos está en la Escritura. Y si Dios lo dice, hecho así hay que hacer, ¿verdad? Y uno, como dice, hay que retomar lo que es de uno, y si algo no le gusta a uno, pues hay que hacerlo a un lado, pero lo que es de uno hay que tomarlo. Por eso Jesucristo dijo una palabra bien importante, que son aquellos que oyen y hacen, son las personas sabias. Y aquellos que oyen y no hacen, estas personas lo compara con personas insensatas. Entonces, quiere decir que aquellos que oyen la palabra y dicen, tengo que hacer esto, tengo que hacer estos cambios, tengo que cambiar en estas cosas, esas personas son las que son edificadas y cada día se fortalecen más en el Señor. Les felicito por los 12 años, les animo a seguir adelante, a trabajar. Yo creo que Dios nos llama a un lugar, y en el lugar donde Dios nos llama hay que echar raíces ahí. Es decir, hay que afirmarnos ahí porque Dios tiene un propósito para nosotros. Si usted está en este ministerio, usted está en esta iglesia, es porque Dios tiene un propósito para usted. Por lo tanto, si usted al caso no sabe cuál es su propósito por el cual Dios lo tiene acá, pregúntele a Dios, dígale, Señor, ¿por qué me tienes acá? ¿Cuál es mi propósito? Y Dios tiene un propósito para cada uno. Así que le aseguro que Dios le va a decir para qué lo ha traído acá. Pero lo que tiene que hacer es echar raíces y a la vez ver esta casa como su casa y traer a otras personas para que ya en el otro aniversario sea una cantidad mayor. Imagínense de los que están acá, mencionaba el día de ayer, si cada uno trajera uno y esa persona se quede, significa que el siguiente año estaríamos una cantidad doble, estaríamos al 100% más. Pero eso significa que cada quien debe de hacer el esfuerzo. Yo sé que aquí cuesta más que en El Salvador, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Recuérdese una cosa, Cristo vino por la salvación de las almas. Y Él se fue, pero nos ha encomendado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Significa que nosotros somos las personas que le vamos a decir a otros que Jesús los ama y que tiene un propósito para sus vidas. Recuérdese, cuando alguien muere sin Cristo, muere sin esperanzas. Y algunos nosotros podemos hablarles de Cristo. Bien, mis amados, quiero en esta oportunidad compartir con ustedes en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 38. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 38. Una porción muy conocida. Cuando usted lo tenga, hace el favor de ponerse de pie para leer la palabra. Dice la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 38. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo,
Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y Marta ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo quiero que me acompañen en oración. Vamos a pedir la bendición de Dios en esta mañana. Padre bendito, oro, Señor, para que en esta mañana, a través del mensaje de tu palabra, puedas hablar a la vida de cada uno de nosotros. Use mi vida, Señor, y que cada persona que está en este lugar salga con una palabra en su corazón. Oro, Padre, para que tú bendigas esta iglesia, bendigas este ministerio, bendice al pastor que has puesto acá, bendice a los ancianos, los líderes, los servidores y cada miembro de esta iglesia, para que este nuevo año sea mejor todavía en todos los sentidos. En lo espiritual, lo numérico, lo material, que ellos puedan tener respaldo tuyo. Sabemos que esta es una obra tuya y a ti es que te servimos, Señor. Así que te agradecemos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus asientos. ¿Cómo dar un servicio que agrade a Dios? Es el tema que tenemos en esta mañana. Ayer y antier estuvimos hablando de cómo ser victoriosos en Cristo, la victoria en Cristo, la victoria integral en Cristo. Todos deseamos una vida cristiana victoriosa, pero es importante que en nuestra vida nosotros pongamos a Dios como primer lugar en nuestra vida. Muchas personas pueden ser exitosos en lo material, pero usted tiene que recordar que Jesucristo dijo que en verdad, ¿qué pasa con aquellas personas que cuando mueren pierden su alma? Es decir, no van a tener ninguna recompensa. Recuerda que todo lo que tenemos en esta vida es prestado. Y por lo tanto, lo que nos llevamos es lo único que tiene que perdurar para la eternidad, es la salvación. Y todo aquello que le dimos a Dios, lo que le entregamos a Dios. Jesús dijo que podíamos hacer tesoros en los cielos. Y eso tenía que ver tanto en lo material, porque recuérdese también que la salvación Dios la da gratis a aquellos que creen, pero los galardones se ganan. Así que la salvación es para todos gratis, pero el galardón todo lo tenemos que ganar. ¿Y cómo? Sirviéndole. Y lo servimos de muchas maneras. Por lo tanto, yo creo que cada una persona que está en el Señor, Dios la ha colocado en el cuerpo de Cristo con un propósito. Y ahí en el cuerpo de Cristo es donde todos tenemos alguna función. Es probable que tal vez no todos sirvan en un ministerio, pero hay otras personas que sirven de otra manera, ya sea aportando financieramente, otros que sirviendo como líderes, otros sirviendo en los diferentes ministerios, pero todos hacemos algo. Nuestros miembros del cuerpo, por muy insignificantes que sean, todos tienen una función. Todos tienen la función. Entonces, por eso usted sabe que es parte del miembro. Usted es un miembro integral del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, cada uno, Dios nos ha colocado para que seamos útiles a los demás. Entonces, vea usted, cada ser humano ha sido puesto en la tierra para aportar algo. No fuimos creados solo para consumir recursos. Todos tenemos que aportar algo. Servir al Señor es la cosa vital que podemos hacer en la vida. De hecho, hermanos, ese es el propósito más grande que podemos tener. Sea cual sea la forma de servicio que Dios nos da, podemos saber que ningún servicio hecho para el Señor pequeño es insignificante. Ningún servicio es insignificante. Es decir, por muy el servicio pequeño que pueda hacer alguien, Dios lo toma muy en cuenta. Ya sea de lo que a usted le toque servir en el ministerio, sabe que lo hacemos para el Señor. Hay dos cosas muy importantes que Jesucristo dijo. Y recuérdese que Jesús fue tentado. La Biblia nos habla que después de tener 40 días de ayuno y oración, dice la Biblia que vino el tentador. Y entre las tentaciones, una de las cosas que le dijo, allá en Mateo capítulo 4, versículo 8 y versículo 10, si usted lo puede leer conmigo, Mateo 4, 8 al 10. Dice Mateo 4, 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares.
Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, quiero que vea algo bien importante. Jesús vino para servir al Padre. Oye, pero el diablo se le puso en el camino. El diablo quería que Jesús acortara el espacio para ir a la cruz. Y le dijo, no es necesario que vayas a la cruz. Puedes en verdad tener todo en este mundo sin ir a la cruz. Y le dijo, todo esto te voy a dar si postrado me adorar. ¿Por qué es que el diablo le estaba ofreciendo a Jesús el mundo? La pregunta, si el mundo le pertenece a Dios, Dios creó al mundo. ¿Sabe por qué? Porque Adán y Eva lo perdieron allá. Perdieron la autoridad que Dios les dio al principio. Y por lo tanto, entonces el diablo había tomado como el control. Y por eso vino Jesús para derrotar al diablo y vencer al diablo. Y entonces, pero la cuestión es que encontramos nosotros acá que le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dice dos cosas bien importantes que todo creyente la tiene que tener muy claro. Escrito está, en primero, al Señor tu Dios adorarás. Y segundo, a Él solo servirás. Quiero que entienda que cuando Dios nos llama, es para que nosotros, primero, seamos adoradores. Porque de hecho, San Juan capítulo 4 dice que Dios busca adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, una de esas primeras que Dios quiere a nosotros, antes de ser servidores, que seamos adoradores. Que es decir, que nosotros tengamos nuestra comunión con Él, que nos lo reconozcamos a Él como nuestro Rey y como nuestro Señor. Primero. Y segundo, que le sirvamos a Él. ¿Y cómo es que nosotros le servimos a Él? Sirviéndole a los demás. Ahora, como cabeza de hogar, debemos tomar cada ser humano una decisión. Así como lo tomó Josué cuando después que entró el pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Josué le dijo a todos que cuando ya habían tomado posesión de la tierra, le dijo una cosa. Si gusta, véalo conmigo en Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. Usted conoce este versículo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Josué 24, 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y oiga esto, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oye, esta decisión es una decisión muy importante. Y Josué les dijo, miren señores, ustedes pueden escoger a quién quieren servir. Claro, Josué lo que estaba haciendo es haciéndole conciencia a ellos. Miren, Dios nos trajo hasta aquí, nos dio esta tierra. Y les dijo, ustedes pueden servir, le dijo, miren, o a los dioses que sirvieron sus padres. Recuerden que los padres de ellos fueron idólatras, hicieron un becerro de oro en el desierto. Y en Egipto incluso sirvieron a otros dioses. Entonces les dice, mire, ustedes pueden servir a los dioses que sirvieron sus padres, es decir, a los dioses egipcios, o a los dioses de los amorreos, les dice, en cuya tierra habitan. Pero les dice una cosa, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Óigame, mis amados, es una buena decisión, es la mejor decisión que podemos tomar en la vida. Servir a Dios, aunque otros sirvan a alguien que no es Dios, nosotros tenemos que servir al verdadero Dios. Y eso, ¿quién toma la decisión? Es un jefe de familia, un padre de familia, una madre de familia, decidir servir al Señor. Josué fue una de esas personas. La verdad, hermanos, yo solo tengo 2 hijos. El primero tiene 20 años. El que predicó el jueves, y mi hija, que tiene 15. Mis hijos, hermanos, mi hija, ella desde los 11 años sirve en sala cuna, sirve con los niños. A los 13 años ya estaba trabajando en un grupo pequeño, o célula, como nosotros le llamamos. Entonces, ellas están muy entregadas al Señor. Y es una persona que hasta ayuna también el día que le toca predicar en la célula. Una persona está muy joven. Pero así tenemos más jóvenes en la iglesia que sirven a Dios. Mi hijo también, él servía en una célula desde los 12 años. O llegando a los 12 años servía en una célula.
Y a los 13 años lo llamaron a predicar. Nunca había predicado en la iglesia. Lo llamaron en otra iglesia aparte. Dios le abrió una puerta en una iglesia aparte, afuera de nuestra iglesia, hermanos. Y le dijo un pastor de jóvenes, yo quiero que le prediques a mis jóvenes, le dijo. Y yo le di gracias a Dios porque si yo ponía a mi hijo a predicar en la iglesia, iban a decir, como es el hijo del pastor, por eso lo puso. Y sabe, porque las personas siempre tienen la mirada a veces en la familia del pastor. Y entonces, mire, desde ese entonces Dios le abrió puertas a mi hijo en la iglesia donde yo predico. Y por eso mi hijo, hermano, comenzó a predicar a los jóvenes en la iglesia. Y hoy es el líder, el pastor de jóvenes en la iglesia. Entonces, ¿pero qué le quiero decir? Hermanos, los hijos tienen que vernos a nosotros. Que como sea, tenemos que estar en la casa de Dios, que tenemos que servir a Dios. El mejor legado que usted le puede dejar a sus hijos, hermanos, es que ellos conozcan el camino de Dios. Ellos sepan servir a Dios. Porque sabe una cosa, Dios nos va a pedir cuenta de los hijos que nos dio. Dios nos va a pedir cuenta. Recuérdese que Dios le pidió cuenta a Elí. Y sabe usted que los hijos de Elí murieron castigados por el Señor. El sacerdote Elí, usted lee en la escritura, en el libro primer libro de Samuel, usted va a encontrar ahí, capítulo 3, capítulo 2 y capítulo 3 menciona, aún el capítulo 4, menciona de cómo Dios le dijo a Elí, que por cuanto él no había estorbado a los hijos sabiendo en lo que andaban, los dos iban a morir en un mismo día. ¿Y sabe qué pasó? El mismo día que murieron sus hijos, ese día murió Elí también. Y Elí no murió, fíjese, por la noticia de sus hijos, murió por la noticia que el arca había sido capturada. Cuando a Elí le dijeron la noticia, dice la escritura que se fue de espalda y se desnucó. Ese día murieron sus dos hijos, murió Elí y el arca fue capturada. ¿Por qué? Porque el padre falló en enseñarle a los hijos el temor a Dios. Por eso es importante, mis amados, que entre ustedes, hermanos, está bien que nosotros le ayudemos a nuestros hijos para que sean, vayan a la universidad, terminen sus estudios, pero hay que enseñarles el camino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros ya no estemos, ellos van a seguir el camino de Dios. Y yo les he dicho a mis hermanos allá en El Salvador, yo no quiero que mis hijos le sirvan al diablo, ni que mis nietos le sirvan al diablo. Mis hijos tienen que servirle a Dios y mis nietos también tienen que servirle a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque mucha gente allá afuera no le está sirviendo a Dios, al diablo le sirven. Si usted supiera cómo está El Salvador, si usted supiera, le contara un poco, hermano, de cómo está El Salvador, es una cosa que da tristeza, como usted no lo oye. Tristeza, hermano, de ver cuántos hijos, porque no hubieron padres que se preocuparon. Algunos porque los padres se vinieron para acá a Estados Unidos, dejaron a sus hijos allá y le mandaban dinero. Y hermanos, y los hijos necesitan más amor que dinero, más amor que cosas. Los hijos necesitan de Dios y los necesitan a nosotros. Hermanos, por eso es importante que nosotros como padres, hermanos, seamos el ejemplo para nuestros hijos. Y le digamos, hijo, tú tienes que servir a Dios. Mírame a mí, yo le sirvo a Dios. Por eso a mis hijos, sabe que mis hijos, yo les enseñé a diezmar desde pequeño. Mis hijos diezman, toda ofrenda, algo que le dan, ellos diezman. Ellos diezman. Y sabe mi hijo, yo nunca le dije eso, mi hijo me ha ganado en eso. Mi hijo no da el diezmo, mi hijo da el 20% de lo que le dan. Si alguien le da una ofrenda, si alguien, hermanos, le da algo, él no da el diezmo, da el 20%. Y mi hijo ha descubierto que Dios lo bendice por eso. Yo lo admiro por eso. Yo no lo hago, yo no doy el 20%, doy el 10%. Pero mi hijo da el 20%. Y yo no se lo dije que lo haga. Él de su corazón lo hace. Y yo veo los sobres, porque yo reviso los sobres. Nada más es lo que reviso. Y allí veo cómo, entonces, pero ¿de dónde lo aprendió? Del temor a Dios y de ver que yo también hago el sobre para dar mi diezmo. Ellos ven que nosotros ofrendamos, diezmamos, oramos, le servimos a Dios y por eso ellos siguen nuestro camino. Entonces eso fue lo que hizo Josué. Mis amados, en el Nuevo Testamento hay 3 palabras para servicio. Una es diáconos. Diácono denota en primer lugar un siervo o servidor y aparece en varios pasajes de la Escritura. Entonces, uno de esos pasajes, solo se lo leo por el tiempo, está en Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esa palabra servidor significa
Diáconos. Hay personas en la iglesia que dicen, yo soy el diácono. O sea, hay personas que se sienten bien porque son llamados diáconos. Yo aquí no sé si algunas personas le dicen ujieres, otros le dicen diáconos, ¿verdad? Pero lo importante es que la persona dice, se siente diácono, pero diácono es un servidor. Es decir, alguien que está a servicio para los demás. Por eso alguien que está, por ejemplo, en la bienvenida o en qué sé yo, hermano, tiene que ser una persona muy atenta. Ahí tiene que estar para decirle, mire, me quiere que le baile, quiere que le cante, ¿verdad? Es decir, eso tiene que ser una persona así, ¿verdad? Que tenga el talento, tenga el carisma, tenga el don de saludar, de dar la bienvenida. Porque, óigame bien, los servidores son la carta de presentación de la iglesia. Si un servidor hace un mal gesto, algo, ofendió a alguien, no tuvo el cuidado, hermanos, deja mal a la iglesia. ¿Y quién que queda mal es el pastor? No, esa iglesia son así. Es que la gente es así. Entonces significa... ¿A quién no le gusta ir a un restaurante donde la atienden bien? Sí, ¿no? Hermanos, desde que usted llega, son atentos con usted. Hermanos, allá en El Salvador no es obligación dar propina. Allá sí la persona, aquí sí. Pero allá, hermanos, hasta uno se anima a dar propina. Porque lo atienden bien. ¿Quién no le gusta ser bien atendido? Entonces, vea usted, por eso todo servidor debe ser atento en cualquier área que le toque. Porque por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé gracia para servir a los demás. Porque cuando la gente venga por primera vez, quedará motivado a venir otra vez. Me recuerdo una vez que estuvimos en una conferencia allá en la feria. Íbamos a ver unos videos, conferencia que lo estaban dando desde aquí a Estados Unidos. Ya lo pasaban por conferencias. Entonces, y una iglesia se encargó de dar la bienvenida a los hermanos, de atender a los hermanos. Y mire, a la hora que íbamos a pasar a almorzar, porque ahí íbamos a almorzar, hicieron una columna, una línea aquí de hombres y otra de mujeres, todos con uniforme, y todos pasamos en medio. Y uno se sentía algo así, ¿verdad? Como sacando el pecho, ¿verdad? Sentía como importante. Entonces, eso es lo que necesita, hermanos, personas que hagan sentir a los demás importantes en el servicio que damos. ¿Sabe por qué? Porque cuando le estamos sirviendo a Dios, le estamos sirviendo a los hombres, le estamos sirviendo a Dios. Eso es lo que vamos a ver también parte de acá. Entonces, hay otra palabra relacionado con diáconos, y esta es la palabra diaconeo. Significa un siervo, asistente, significa servir, atender, ministrar. E igual, hermanos, está en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida de rescate por muchos. También una tercera palabra es doulos. Esta palabra significa en esclavitud para servir y se utiliza para denotar la palabra siervo, hablando de Jesús, que dice que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Entonces Jesús fue tanto un doulos, como un esclavo, porque Jesús lavó los pies a sus discípulos. Esa labor era de los esclavos. Jesús pudo lavó los pies a sus discípulos. Y entonces, y Él dijo, así como yo he hecho con ustedes, así vayan y háganlo ustedes también. Es decir, que Jesús fue el mejor ejemplo para servir. Entonces la Biblia incluso habla más del servicio que de la salvación y del cielo. Habla mucho del servicio. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Marcos 10:45, hoy sí búsquelo usted. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por cuántos? Ahora, note bien, esto es importante. Que Él dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. Le pregunto, ¿usted a qué vino a este mundo? ¿Para ser servido o para servir? Jesús dijo, bueno, ¿quién es el grande? Dijo, ¿el que se siente en la mesa o el que sirve? Es el que sirve. ¿Vea usted? ¿Cuántos queremos ser grandes entonces aquí? No, fíjese bien. Es el que sirve, porque en el mundo es el que se sienta en la mesa, pero en Cristo es el que sirve, es el grande. Y por eso Jesús vino para servir. El Señor sirvió de dos maneras, como diácono y como doulos, ¿verdad? Ahora, el ejemplo que encontramos en Jesús como servidores, lo vemos sanando enfermos, limpiando leprosos, sanando a cojos, a ciegos, levantar muertos, darle vida, comer a las multitudes. Aún después de la resurrección, hermanos,
¿Sabe? Cuando los discípulos andaban pescando, porque los discípulos volvieron a lo mismo. Y dijeron, bueno, aquí no sé qué vamos a hacer. Volvieron a la pesca y Jesús ahí estaba esperándolos a la orilla de la playa, hasta con pescado asado los tenía. Y les dijo, hijitos, vean ustedes en Juan capítulo 21, si no me equivoco. Y les dijo, hijitos, ¿tienen algo pescaron algo? Les dice, no pescamos nada. Les dice, yo aquí les tengo ya pescado asado. Óigame, imagínese usted Jesús en esas cosas, cómo estaba. Y aún estoy hablando después de la resurrección. Entonces vea, para que Jesús vino para servir. Vino para servir. Él trajo las buenas nuevas de salvación. Lo vemos predicando, hermanos, por todas partes. Se interesó por la salvación de personas individuales como la mujer samaritana, Zaqueo, el gadareno, Mateo, hermanos, etc. Se interesó por personas. Óigame, con una persona que usted traiga, mi amado, usted no sabe a cuánto va a alcanzar por esa persona. Porque la salvación llega a la casa por uno. Y esa persona es la clave para que toda esa casa llegue, otra familia llegue, las generaciones de esa familia llegue y así vaya extendiéndose. Por eso, si usted gana a una persona, va a ganar a muchos. Por eso no tengamos de menos en traer a una persona, porque esa persona va a ser la diferencia. Usted no sabe a quién va a traer. Puede ser un futuro pastor, una persona, un futuro líder, un futuro anciano, un futuro servidor. Una persona, hermanos, que va a ser quizás un evangelista. Uno no sabe. Por eso es importante todo el servicio que le podamos dar al Señor. Ahora, el Señor, hermanos, para hacer su servicio, Él estuvo sujeto al Padre. Jesús fue una persona en verdad que en la tierra hizo la voluntad del Padre. Por eso Él dijo hermanos, en cierta ocasión, ahí solo se lo leo en Juan 4:31 al 34. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Óigame, Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Jesús estuvo sujeto a la voluntad del Padre y Él dijo, voy a acabar la obra que el Padre me encomendó. Quiero que sepa, hermano, que cada uno, Dios nos ha dado una tarea que hacer. Y Dios quiere que la cumplamos antes de irnos de este mundo. Así que nosotros, hermanos, en este mundo no estamos por casualidad. Estamos aquí porque Dios tiene un plan para nosotros. Y por eso, aquella persona que está consciente que Dios lo diseñó, lo creó para algo, entonces va a hacer aquello que Dios le dijo que hiciera. Porque si no lo hacemos, tendríamos problemas. Y vamos a ver una parte más adelante. Ahora, la cuestión es la siguiente. El verdadero siervo se somete. Hermanos, por tiempo solo voy a leer un versículo. Quiero que vea conmigo Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En todo ministerio, en todo lugar, siempre hay una cabeza. Si es en un hogar, hay una cabeza. Si es en una empresa, hay una cabeza. Es decir, hay alguien siempre que manda. Y Dios pone también a los pastores, hermanos, y ahí muchos deben de estar sujetos a ellos. Y debajo de los pastores están ancianos, están líderes. Entonces, estamos sujetos unos a otros. Y entonces, Jesús en la tierra estuvo sujeto al Padre y aún se sujetó a las autoridades. Por eso es importante entonces saber, hermanos, que para dar un buen servicio a Dios, tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos. Es decir, alguien nos tiene que pedir cuenta a nosotros. Igual el pastor está sujeto a otras autoridades también. Entonces, de esa manera, para dar un buen servicio a Dios. Ahora bien, el ejemplo más elevado de servicio que lo encontramos en la segunda parte del versículo de Marcos capítulo 10:45. Véalo, la segunda parte de Marcos 10:45. Y dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús no solo vino a servir.
Él puso su vida en rescate, dice la Biblia. Jesús no solo sirvió a la gente, no solo invirtió tiempo, no solo caminó grandes distancias, no solo aguantó hambre, no solo aguantó ultrajes, hermanos, no solo sufrió, no solo lloró por su pueblo. Él dio su vida por usted y por mí, por millones de personas que no le han conocido. Jesús dio su vida. ¿Qué le parece, hermano? Este es el servicio más elevado. Entonces, lo que el Señor hizo no tiene comparación. Nadie puede dar la vida por otro. Jesús sí la dio por nosotros. Y no porque lo mereciéramos. ¿Sabe por qué lo hizo? Por amor y por misericordia a nosotros. Por eso lo hizo. La palabra rescate, hermanos, significa un medio de desligamiento. Es decir, habla del precio de la redención de un esclavo. Significa liberar mediante el pago de un precio de rescate. Significa redimir. Entonces significa que Cristo pagó un precio por nosotros y ese precio fue su sangre, y por esa sangre es que hemos sido redimidos, por esa sangre fuimos perdonados, por esa sangre fuimos limpios. ¿Para qué? Para que ahora nosotros le sirvamos a Él. Para eso. Entonces el Señor dio su vida en rescate por todos nosotros. Hermanos, ahí vemos entonces que Él entregó todo. Él se entregó a sí mismo, Él dio su vida. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, dijo en Juan 15:13. Entonces estaba diciendo Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. Y estaba hablando que Él estaba poniendo su vida por aquellos que tanto habían creído en Él como los que habrían de creer en Él. Ahora bien, quiero que vaya a Filipenses capítulo número 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo número 5. Dos, 5. Vea lo que dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, oiga, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora note, hermanos, pasos que Jesús dio para lograr lo que hizo. En primer lugar, lo que vemos acá, que Jesús, siendo en forma de Dios, dice que se despojó a sí mismo. Y esta palabra, hermanos, despojar, viene una palabra del griego, hermanos, que significa vaciar. Y esta palabra, Cristo no se vació a sí mismo de su deidad. No dejó de ser lo que era en esencia y eternamente. Él se despojó, renunció a su gloria, se despojó de su majestad, dejó su lugar y decidió tomar naturaleza humana. De eso se despojó. Por eso Él pudo servir. Imagínense usted, ¿dónde nació? En un pesebre. Él pudo haber nacido en un palacio, pero no nació en un palacio. Y alguien puede decir, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios haya nacido en un pesebre y no en un palacio? Y no nació en una familia pudiente, una familia que tuviese dinero, no. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, hermanos, Él venía a demostrar que no era la riqueza de este mundo. Él tenía que ser ejemplo en verdad. Y Él sabía, hermanos, que si alguien no se baja de su posición, no puede servir. Una de las cosas que uno tiene que entender, que hermanos, que delante de Dios no hay títulos, no hay posición. Digamos, alguien en el trabajo puede ser una persona, puede ser un gerente, puede ser que puede tener una posición muy elevada en cualquier lugar. Pero delante de Dios todos somos iguales. En otras palabras, Jesús se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Ahora, ¿por qué hay muchos en las iglesias que no sirven? Yo en la iglesia tengo este dicho, ¿verdad? Porque cada 3 meses yo me reúno con todos los servidores.
Tenemos un promedio de 150 servidores en general. Y cada 3 meses tengo una reunión general con ellos. Los ministerios, los líderes de ministerios se reúnen con ellos una vez al mes, pero yo me reúno cada 3 meses. Y yo les digo, hermanos, todos los que sirven, vengan a tales horas. A las 2:30 me reúno con ellos. Y los que no sirven, vengan más tarde, ¿verdad? Entonces, pero una manera de molestar, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahora, la verdad, hermanos, que hay personas que, hermanos, no quieren servir y puede haber varias razones. Una puede ser por orgullo. No, la verdad es que yo no me gusta, ¿verdad? Y el orgullo o la soberbia, ¿verdad? Algunos pueden ser por soberbia. Yo sé que eso aquí no hay, ¿verdad? Pero en El Salvador sí hay ese tipo de cosas. Otros por vergüenza. No, es que me da pena, ¿verdad? Otras personas dicen, mire, unos me han dicho, no, es que es mucho problema. Yo quiero que sepa una cosa. No es lo mismo venirse a sentarse e irse porque usted no sabe qué problemas hay. Cuando una persona sirve, se da cuenta que hay problemas. Que hay que aguantar al hermano, que el hermano me ofendió, que dijo esto, que no me gustó cómo hizo. Hay ciertas cosas, pero es por eso que la Biblia dice que hay que aprender a soportarnos los unos a los otros y amarnos los unos a nosotros. Y soportarnos con paciencia, dice Efesios capítulo 4. Entonces usted va a saber que cuando uno aprende a servir, hermano, Dios pule el carácter de uno. Sí, lo pule, hermano, mire, y copa a otros hermanos para pulir el carácter de uno. Entonces, hay personas que no sirven para no tener problemas. Si Jesús no hubiera servido, oigan, ¿usted cree que los discípulos no le dieron problemas a Jesús? Mire, si un día, hermanos, ya querían darle, los 10 querían darle duro a los 2, querían, hermanos, a los otros 2 porque le dijeron, allá en el reino de los cielos, le dice la mamá de Juan y Jacobo, le dice, allá en el reino de Dios, yo quiero que uno lo sientes a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y entonces le dijeron, bueno, y le dijeron, ¿y nosotros dónde estamos? Porque, óyeme, todos buscamos posiciones. Para servir a Dios no busque posición. Dígale, Señor, aquí estoy para servirte. Jesús no vino a buscar posición. Vale más el ser, hermanos, el hacer que el ser. Es decir, que al final de cuentas, hermano, no es la posición lo que vale, es la disposición de su corazón. Hay otras personas que pueden, hermanos, tal vez no sirven por ignorancia, pues no conocen cuáles son los beneficios de servir. Otros hermanos por excusa no sirven. Pueden decir, no, que soy muy joven o soy muy viejo, ¿verdad? Entonces, hermanos, o tengo pasado muy feo, dicen otros. Otros dicen, no, es que a mí no me gustan las responsabilidades. Hermanos, óigame, imagínense Jesús bajar del cielo y entregarse por nosotros. Dígame usted, ¿cuál es el mejor ejemplo? ¿Acaso no sería bueno servir como sirvió Jesús? Pero Jesús no le está diciendo, hermanos, que usted venda todo, lo traiga para la iglesia, venda la casa, venga los vehículos y le entregue todo. No, Jesús no le está diciendo eso. Jesús lo que le está diciendo es que disponga su corazón y disponga su tiempo también. Porque, hermanos, al final, como dije al principio, todo lo que tenemos lo vamos a dejar. ¿Qué provecho tiene el hombre si gana todo el mundo? Dijo Jesús, y pierde su alma. ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? Al final, hermanos, todo lo que tenemos es prestado. Los hijos son prestados, las cosas son prestadas. Cuando alguien muere, hermano, hasta el traje que le pone se pudre. Por eso fue que dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. Así que usted, hermano, por más que quiera lograr algo y quiera, hermano, no se lleva nada de lo terrenal. Pero sí se puede llevar la salvación y puede tener galardones allá, puede hacer, hermanos, tesoros en el cielo. Eso sí nadie se lo va a robar. Hay personas, hermanos, que van a llegar al cielo, hermanos, y escasamente llegaron, hermanos, salvos. Y van a ser salvos, como dice 1 Corintios capítulo 3, que van a ser salvos así como por fuego, ¿verdad? Es decir, las obras no fueron tomadas en cuenta porque no hicieron bueno nada, ¿verdad? Si apenas se salvó. Como alguien, hermanos, que dice que un hombre que aquí en la tierra tenía mucho dinero, tenía hasta un castillo, entonces él pensó que al morir, hermano, porque era cristiano, pero son de aquellos cristianos, como decimos allá en El Salvador, que meros así, meros codos, que no aportan, ¿verdad? Y entonces, no, yo sé que así todos aportan aquí, pero, hermanos, esta persona, cuando se fue al cielo, es una anécdota, por supuesto, ¿verdad? Él dijo, me van a estar esperando allá con un palacio similar al que tengo, ¿verdad?
Hermanos, y cuando llega allá, la sorpresa, hermano, que una casita, pero pequeñita la casa, ¿verdad? Mal parada la casa. Y entonces digo, ¿y esa casa es para mí? Sí, dijo. Sí, le dijo un ángel, esta es su casa. Pero ¿cómo es eso? Ya tenía un palacio. No, le dijo, lo que pasa es que aquí les construimos las casas con los materiales que nos envían de la tierra, le dijo. Entonces, hermano, Jesús tomó la forma de siervo, hermano, tomó esa forma de esclavo, se despojó de su forma, pero no de su naturaleza, ¿verdad? Después de servir, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué le parece? Jesús no solo sirvió, dio su vida hasta ir a la cruz. Entonces, quiero concluir con esto. ¿Cómo dar un servicio que agrade a Dios? Hermanos, en primer lugar, tenemos que tener la actitud correcta. Cuando alguien sirva a Dios, sirva para agradar a Dios. Sí. Vea un versículo ahí en Filipenses capítulo 2. Versículo 3. Filipenses 2:3. En Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿cómo dice? Con humildad, estimando cada uno a los demás como, ¿cómo? ¿Qué le parece eso, hermano? Dice el apóstol Pablo, no hagan nada por contienda. Si vas a hacer las cosas por pelear, como vamos a ver el caso de Marta, diga, mejor no lo hagas. Ni tampoco para jactarte, es que yo, dice, yo. Porque hay personas de verdad que siempre les gusta salir en primera plana, que lo sacan en primera plana. Dice, no hagas por vanagloria. No hagas para que te vean. Porque los fariseos tenían esa costumbre. Dice que ellos tocaban trompeta. Señores, voy a dar la ofrenda, voy a dar el diezmo, ¿verdad? Tanto voy a dar. Entonces, hermanos, Jesús dijo, mira, cuando vas a hacer algo, que no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces, por eso dice ahí, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice, con humildad. ¿Y qué es eso con humildad? Eso es muy importante. Marta, hermanos, dice que estaba tan afanada, y le voy a presentar así rápido. ¿Cómo fue el asunto ahí? Jesús llegó de visita, pero como habían dos hermanas en la casa, entonces una dijo, yo voy a hacer comida, voy a atender al Señor, ¿verdad? Voy a dar, porque Jesús no llegó él solo, llegó con los 12. Entonces aquella abatida de qué le voy a dar de comer, ¿verdad? Y de seguro cocinando y haciendo una cosa y otra. Y María se sentó a escuchar al Señor. Pero aquella dando vueltas para allá y para allá. Y de repente le dice, Señor, que no miras que mi hermana no me ayuda. Oiga, le estaba dando órdenes al Señor. Dile que me ayude, hombre. Entonces, por eso Jesús, hermano, o sea, para que viera que ella sí estaba preocupada. Le dice, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. Pero quiero decirte que esta ha escogido la mejor parte que no le va a ser quitada. Y óigame, a veces pensamos que el servir tanto a Dios y desconectados de Dios, hermanos, nos perdemos la actitud y al final, ¿sabe qué? Servimos con una actitud de queja. Es que no agradecen, ¿verdad? Por todo lo que uno hace. Es que miren, ¿verdad? Yo no sé, uno trabaja, uno hace y no le toma, ¿verdad? No, ni siquiera lo felicitan, le dan una palmadita. Hermanos, hágalo para la gloria de Dios. Usted le sirve a Dios, sirviéndole a los hombres le sirve a Dios. Entonces, ¿cómo dar un servicio que agrade a Dios? Tener la actitud correcta. Segundo, hermanos, y por tiempo no voy a leer estos versículos, pero las personas que sirven a Dios son gente muy ocupada. Eso lo dice 2 Tesalonicenses 3, 8 al 13. Hermanos, de que las personas que le sirven a Dios, Jesús, hermanos, si usted ve lo que Jesús llamó, fue gente ocupada. Vea a lo que tenía como apóstoles. Vea a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan. Era gente ocupada. Vea, hermanos, a Mateo, gente ocupada. Jesús nunca llamó a gente que estaba desocupada. ¿Sabe por qué? Porque la gente ocupada sirve mejor que los que no están haciendo nada. Sí,
son más efectivos, son más productivos. También, hermanos, todo servidor debe tener, hermanos, debe saber que sirviendo a los hombres es como sirve al Señor. Este versículo sí le hablo conmigo, Mateo 10:40. Mateo 10:40. Ya vamos finalizando acá. Mateo 10:40. Amén. Dice, el que a vosotros recibe, ¿qué dice el Señor? Ahora fíjese bien, si usted va a la casa de un hermano y si usted recibe a ese hermano, es como que esté recibiendo al Señor. ¿Ve lo que dice Jesús? El que a vosotros recibe, ¿a quién recibe? A mí me recibe. Y fíjese, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora, versículo 41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cuando el pastor o alguien, digamos, fuera a llegar a su casa, si usted lo recibe, dice el Señor que usted va a tener recompensa por la clase de persona que recibió en su casa. Ahora, pero mire el versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que ¿qué? Note, todo lo que usted hace para alguien, usted no pierde la recompensa. Ya sea una ayuda que le da, ya sea un servicio que presta, es una recompensa que Dios se la va a pagar a usted. Por eso cuando sirva, amado, hágalo de corazón. De corazón, deliberadamente. ¿Sabe qué? Hermano, ¿sabe cuánto tiempo yo tengo de servirle a Dios? Yo le sirvo al Señor desde 1983. Yo prediqué en las calles, allá, hermano, me prediqué en los buses, allá por un lugar, hermanos, que hay bastante, hermanos, prostitución. Ahí pasamos con los hermanos evangelizando, hermanos. Hermanos, iba a predicar solo con otros dos hermanos a una terminal de buses, ahí nos subíamos. Y luego, hermanos, y así comenzamos. Hermanos, óigame, en el ministerio donde estamos, la iglesia se inauguró en el 2001, pero antes de eso, de 1992 comencé a servir ahí. Y mucho tiempo viajé en bus, hermano, me tardaba más de hora y, hermano, casi hora y media viajando en bus para llegar ahí. Hasta que Dios nos dio un vehículo. Mire, yo nunca renegué a mi hijo, aún debajo de la lluvia, lo llevábamos así. Hermanos, y teníamos que viajar y a veces corriendo para que no nos dejara el último bus en la noche. Y sabe una cosa, en 1994, sin que la iglesia me dijera, porque no tenía los recursos económicos, mire, pastor, le vamos a llevar para un vehículo. Unos hermanos de aquí, Estados Unidos, de aquí de Los Ángeles, de California, a través de mi hermana le dijo que iban a decidieron recoger una ofrenda, porque mi hermana le dijo, mire, mi hermano tiene que recorrer tanta distancia. Ellos recogieron una ofrenda, me mandaron $1,500 para el primer vehículo. Y otro hermano, hermanos, que vive acá en New Jersey, me dio $1,500 y compré el primer vehículo. Dios me pidió el primer vehículo. El 1 de diciembre de 1994, no, del 2004 le miento. Hermanos, tuve el primer vehículo. Y yo viajé muchos años en bus y distancia larga para ir a la iglesia. Pero nunca me quejé. Y Dios luego nos dio otro vehículo ya más reciente. Pero hermanos, es cuando uno sirve de corazón. Así que hermanos, todo lo que hace para Dios no es en vano. Dios recompensa grandemente. Sí, hermano. Por tanto, nunca reniegue. Hágalo de corazón. Lo que délo de corazón. Porque hermanos, de esa manera usted es recompensado. Termino con esto. Hermanos, un servidor, para dar un servicio al Señor, tiene que ser fiel también. Usted, hermanos,
tiene que ser fiel, es una persona que está constante, que no falta. Es una persona que cumple con lo que le fue asignado. Cumple. Hermanos, es una persona que ahí cada día está. Llueve, truene, hermanos, relampaguee, como decimos allá, y aquí sería nieve, vea, qué sé yo. Hermanos, siempre está allí. Hermanos, todo servicio que ofrezcamos al final a Dios, debemos de hacerlo con gozo y alegría. ¿Verdad? Solo leo este texto. Deuteronomio 28, 47 y 48 dice: por cuanto no serviste a Jehová, tu Dios, con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con toda falta de todas estas cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Óigame, Dios le dijo, ¿por cuánto? Le dijo al pueblo de Israel: por cuánto no serviste a Jehová con alegría y con gozo de corazón, vas a servir a otros dioses, le dijo. Es bien tremendo. Por eso, hermanos, es que el servicio que da, usted no espere nada de los hombres, espero del Señor. Una ayuda que le dé a alguien. Mire, allá cada mes a la iglesia donde el Señor nos tiene, llega una hermana, es una señora ya bastante de edad, hermanos, y un día me llegó a buscar ayuda. Mire, ¿cree que me puede dar hay una ayuda, que no sé qué? Hermano, y esta hermana cada mes llega por una ofrenda. Cada mes ahí está. Y sabe, yo lo hago de corazón, porque sé que es una viuda, y ella es una persona cristiana, por supuesto, que congrega en otro lugar. Pero mire, hermano, Dios me bendice. Es decir, cuando yo le doy a ella, la Biblia dice que el que da al pobre, a Dios le presta. Entonces, todas esas cosas, hermano, hermano, que lo que hacemos para el Señor, óigame, Dios todo eso lo toma en cuenta. Así que, amado, hagamos tesoro en el cielo, para que cuando parta usted de aquí, lo estén recibiendo y le den la bienvenida allá. Amén. Habiendo servido con gozo al Señor acá. Amén. Quiero que, hermanos, cerramos nuestros ojos y oramos. Señor, gracias te damos en esta mañana, en esta tarde. Gracias por haberme permitido, Señor, compartir tu palabra. Para mí, Señor, ha sido una bendición estar en este lugar y te agradezco por ello. Y agradezco por la vida de todos los hermanos que están acá también y te sirven de todo corazón, por el pastor, por los ancianos, los líderes, los servidores y cada persona que tienes en este ministerio. Gracias te doy, Dios Santo, en el nombre de Jesús. Mis amados, antes de retirarnos, así con los ojos cerrados, yo le invito en esta tarde que usted examine su corazón. ¿Cuál es la motivación por qué usted sirve a Dios? ¿Está sirviendo usted a Dios? ¿Cómo le sirve a Dios? ¿Cómo le sirve a Dios? Es bueno que en esta mañana, si usted no ha decidido, en esta tarde, si usted no ha decidido servirle a Dios, disponga su corazón. Diga al Señor, te voy a servir. Te voy a ser fiel, Señor. Voy a hacer lo que me mandes. Mis amados, Dios quiere que aportemos algo, y es que pongamos nuestra vida a servicio de Él. Hay mucha gente en el mundo que no le sirve a Dios, le sirve al diablo, pero Dios nos ha llamado para que ahora nosotros seamos instrumentos. ¿Por qué en esta mañana no toma un compromiso con Dios y le dice a Dios, si usted, hermanos, había renunciado a su servicio, qué sé yo, si usted nunca se ha animado a servir, es tiempo que le diga a Dios, Señor, ¿a dónde quieres que sirva? Yo les he dicho a los hermanos en la iglesia, y grábese esto que le digo a usted. Hermano, el día que usted ya no quiera servir a Dios, es porque quiere que el Señor se lo lleve a usted. ¿Sabe por qué? Porque ya no vamos a ser útiles a Dios acá. Entonces Dios quiere que seamos útiles. Mientras estemos acá, le digamos, Señor, yo quiero ser útil para ti. Sí, quiero ser útil para otras personas. Dios, hermano, nos ha dado talento, nos ha dado dones. Hay muchas maneras como le podemos servir a Dios. Y Dios quiere que le pongamos a las manos de Él nuestro servicio, nuestro ministerio. Así que quiero que en esta mañana usted, hermanos, disponga su corazón en verdad, de veras, servirle a Dios. No solo con hermanos, con sus dones, con talentos, también con sus finanzas. Que le diga a Dios, Señor, en lo que yo pueda servirte, puedes contar conmigo. Si Jesús lo hizo todo por usted, mi amado, ¿qué va a hacer usted por el Señor? ¿Qué está dispuesto a dar? Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Quiero decirle que a veces tenemos que tomar decisiones. Y la mejor decisión en la vida es servir a Dios y servirle de todo corazón. Y si hay alguna persona que está acá y no ha entregado su vida a Jesús, este es el momento que usted puede hacer su mejor decisión, entregar su vida a Cristo. Si usted quiere recibir a Jesús como su Salvador personal, este es el momento. Le invitamos a que se ponga de pie. Ahí donde está. ¿Habrá alguna persona que hoy quiera entregarle su vida a Jesucristo? Póngase de pie. ¿Alguna persona que está acá y no ha recibido a Jesús? ¿Habrá alguien? Señor, te bendecimos. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, ha sido para mí un privilegio y un gozo estar con ustedes. Les agradezco y gracias por la invitación y por haberme permitido pues compartir la palabra. Así que le entrego el tiempo al pastor. Dios les bendiga a todos.